Hola, en esta ocasión resolveremos un problema de optimización. El problema dice, queremos construir un depósito para agua, cuya base sea un cuadrado, no tenga tapa y que tenga capacidad de 100 metros cúbicos. Determine las dimensiones del depósito que minimizarán la cantidad de material necesario para su construcción. Bueno, este depósito lo podemos imaginar de esta manera. La base es cuadrada, ¿sí? Pero también podemos imaginarlo de esta manera. Sigue siendo la base cuadrada o de esta manera. La base sigue siendo cuadrada, pero dependiendo de lo que mida cada lado de la base, pues tendrá que cambiar la altura, puesto que en todos los casos la capacidad tiene que ser de 100 metros cúbicos. ¿Cómo determinamos el volumen? Con la fórmula ancho por largo por altura. Pero en este caso que la base es cuadrada, ¿qué sucede? Que el ancho mide lo mismo que el largo, ¿no? Y entonces podemos decir que estas dos dimensiones miden lo mismo y esto sería la altura. Esto mide lo mismo que esto y esto sería la altura. Y entonces la fórmula en este caso quedaría de esta manera. Y recordemos que el volumen tiene que dar como resultado 100 metros cúbicos. Ahí está. Por consiguiente, simplificando, me queda que a cuadrada por h es igual a 100. Ya empleamos este dato de que el volumen, la capacidad sea de 100 metros cúbicos. Pero todavía hay más. De manera implícita debemos de trabajar con la fórmula de área, puesto que nos solicitan que las dimensiones del depósito debemos establecer de tal manera que se minimice la cantidad de material necesario para construirlo. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver con el área, puesto que si yo desbarato, por así decirlo, esta figura, pues tendríamos esta. Recuerden cuando construyeron prismas de base cuadrangular en la primaria, pues esto era el desarrollo. ¿Cómo obtengo el área total? El área total tiene que ver con la cantidad de material que voy a ocupar. La obtengo al emplear el área de la base, o al obtener el área de la base, más el área de un lado, más el área de otro lado, más el área del otro lado, más el área del otro lado. Pero el área de este lado y de este lado son iguales. Entonces esa expresión la puedo escribir como que el área total es igual al área de la base más 4 veces el área de un lado. Y de acuerdo a lo que ya sabemos, esto mide A, esto mide A, esto mide A, esto mide A, y esta es la altura. Entonces el área de la base es A por A, mientras que el área de un solo lado es A por H, pero son 4. Entonces, por eso es 4AH. Que simplificándolo me quedaría que el área total es igual al área, a A cuadrada más 4 veces A por H. Bien, tenemos hasta el momento que había posibilidad de cambiar las configuraciones del depósito. Un lado de la base pequeño y una altura grande, o un lado de la base grande y una altura pequeña, o un poco parecidos. No importa cuál configuración tomemos, el volumen que debe contener cada uno de ellos es de 100 metros cúbicos. Ya habíamos trabajado con la fórmula. En este caso, la fórmula del volumen depende de quién. Depende de lo que mida el lado de la base, pero también depende de la altura. Recordemos que también tenemos que involucrar al área total, ¿sí? Porque necesitamos minimizar la cantidad de material a emplear. Y el área total la habíamos obtenido como el área de la base más 4 veces el área de los lados. Observen que tanto la fórmula de volumen como la fórmula del área dependen tanto del valor de A como del valor de H.
Esto es bastante complicado y en realidad esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Necesitamos trabajar con una sola ecuación. Esto es, en la ecuación de volumen, necesito despejar el valor de la altura. Para despejarlo, esta a cuadrada que multiplica, la paso al otro miembro dividiendo. Y ya que la tengo despejada, la voy a sustituir en la fórmula del área total, porque necesito minimizar esa área total. Ahí está la sustitución. Observen que tengo a que en la posición de multiplicar y en la posición de dividir, de tal manera que puedo hacer esta simplificación y me queda que el área que ahora únicamente depende de la variable a es igual a cuadrada más 400 dividido entre a. Todavía puedo hacer algunas manipulaciones aquí. Si le pongo denominador 1 y esto lo trabajo como una suma de fracciones, obtendré que el común denominador es a. 1 por a es a. A dividido entre 1 me quedaría a por a cuadrada, me daría a cúbica, más a dividido entre a, 1 por 400, me quedaría 400. Y ya tengo mi fórmula, o mi expresión, o mi función del área del depósito que únicamente depende de ¿quién? De a. ¿Sale? Esta es una función de una sola variable y ya puedo aplicar mis técnicas de cálculo. ¿Sale? ¿Por qué mis técnicas de cálculo? Porque necesito que el área sea la mínima posible. ¿Cuáles serán los pasos a seguir para hallar un máximo o un mínimo? El primer paso era tener una expresión que dependiera de una sola variable. Ya está. Entonces, 1, expresión con una sola variable. Siguiente paso, obtener la derivada. Y igualar a 0 para hallar los números críticos. O valores críticos. Siguiente, hallar la segunda derivada. Después, evaluar la segunda derivada en los números críticos. Y con ello determinar si es positiva el resultado de esta evaluación, había un mínimo. Y si el resultado de evaluar en esta segunda derivada el número crítico era negativo, tenía yo un máximo. Entonces, empiezo continúo porque ya empecé, ya tengo una expresión que tiene una sola variable. Ahora voy a obtener la derivada de esta expresión. Esta expresión es un cociente. Recordemos que la fórmula para hallar la derivada de un cociente es la de abajo por derivada de la de arriba, menos la de arriba por derivada de la de abajo. Aquí está. La de abajo por la derivada de la de arriba, menos, ahora escribo la de arriba y la multiplico por la derivada de la de abajo, y la de abajo la elevo al cuadrado. Procedamos a obtener las derivadas que están indicadas, esta y esta. Y tengo a que multiplica a la derivada de a cúbica, que sería 3 por a elevado al cuadrado, más la derivada de 400, que es 0, porque 400 es una constante, menos esta expresión la multiplico por la derivada de a, y la derivada de a con respecto a vale 1, y esto lo divido entre a cuadrado, tal como lo dice la fórmula para derivar el cociente. Hago las manipulaciones algebraicas en el numerador. A por 3a cuadrada, aquí está, pero 3a cuadrada más 0 me sigue dando 3a cuadrada. Aquí a cúbica más 400 multiplicada por 1 me sigue dando exactamente lo mismo. Acá me falta hacer esta multiplicación, lo hago.
a por 3a cuadrada, 3a cúbica. Menos por más, menos a cúbica, menos por más, menos 400. Aquí estos dos son términos semejantes y al simplificarlos me queda que la derivada del área, que depende del valor de a minúscula, es igual a 2a cúbica menos 400 sobre a cuadrada. Esta es la derivada de esta función. Continuamos. Bien, tenemos la expresión de la primera derivada y para hallar los números críticos, esa primera derivada necesito igualarla a 0. ¿Sí? Primera derivada igualada a 0. Y resolver esta ecuación. Para resolverla, esta cuadrada que divide la paso al segundo miembro multiplicando, pero 0 multiplicado por a cuadrada es 0. Y necesito despejar el valor de a para hallar ese número crítico. Este 400 que resta aparece en el segundo miembro sumando y el 2 que multiplica aparece en el segundo miembro dividiendo. Tengo entonces que a cúbica es igual a 200. Pero necesito hallar el valor de a. Entonces, para ello, extraigo la raíz cúbica en el primer miembro y extraigo también la raíz cúbica en el segundo miembro, de tal manera que al cancelarse estas dos operaciones que son contrarias entre sí, a es igual a la raíz cúbica de 200, que de manera aproximada es 5.848. Este es el número crítico. Este es un número crítico, el único. ¿Qué sigue? Pues sigue que necesito hallar la segunda derivada. La segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Esta es la primera derivada, la que tengo acá. Y la voy a volver a derivar. Y nuevamente voy a ocupar la fórmula del cociente, que es la de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo sobre la de abajo al cuadrado. En este caso ya obtuve las derivadas. Escribo la de abajo y la derivada de la de arriba es 3 por 2, 6. A y le resto 1 al exponente, 6a cuadrado. Derivada de 400 es 0, menos, ahora estoy escribiendo la de arriba, y la multiplico por la derivada de la de abajo. Por la derivada de la de abajo es derivada de a al cuadrado es 2a. Y aquí está la de abajo elevada al cuadrado. Hago las manipulaciones correspondientes en el numerador. Que tengo, aplicando la propiedad distributiva, a cuadrada por 6a cuadrada, 6a cuarta. Más por menos, menos, a cuadrada por 0, 0, menos. Bueno, aquí sería 2a cúbica por 2a me quedaría 4a cuarta. Más por más, por este menos, me daría este menos. Menos por este más, me daría menos. Por este menos me va a dar más. 400 por 2a me quedaría 800a. Aquí el 0 pues no cuenta. Y hay términos semejantes que debo de reducir. 6a cuarta menos 4a cuarta es 2a cuarta. Más 800a dividido entre a cuarta. Aquí puedo simplificar, ¿sí? Es como si obtuviera el factor común en el numerador y aquí tuviera a por a cúbica. De tal manera que esta a que multiplica la puedo cancelar con la a que divide y tendría esta expresión. ¿Sale? Esta es la expresión que representa la segunda derivada de la expresión del área. ¿Qué tengo que hacer con esa segunda derivada? Tengo que evaluarla en el número crítico. ¿Cómo la evalúo? En esta segunda derivada voy a sustituir este número crítico. ¿Sale? En todo lugar a donde aparezca una A voy a poner 5.848. El resultado de hacer esta evaluación, al hacer las cuentas pertinentes, resulta que es 6. En realidad el 6 no me interesa, lo que me interesa es el signo.
El resultado de evaluar el número crítico en la segunda derivada fue positivo. Y como el resultado es positivo, entonces la función a en el número crítico 5.848 será mínima. ¿Cierto? Voy a evaluar la función A, no la primera derivada, no la segunda derivada, la función A, en este número crítico donde sé que va a haber un mínimo. Y el resultado de esa evaluación es de 102.6. Estos serán 102.6 ¿qué? Metros cuadrados, porque las dimensiones estaban dadas en metros. Para contrastar esto con otros valores, veamos, ¿qué pasa si evalúo 6? Al evaluar 6 en la función original, ¿sí? en la expresión de A, tengo que el área es de 105.33. Este valor es más grande que este. Tenemos ahí un mínimo. Voy a comprobar o a comparar con otro. ¿Qué pasa si en el lugar de 5.848 evalúo en 5? Bueno, el resultado de evaluar en 5 me da como resultado 105, que también es mayor a 102.6. Entonces estamos viendo que efectivamente en 5.848 la función alcanza un mínimo. Y este resultado, ¿qué significa? Significa que el valor de A es de 5.848. El lado del depósito, el lado de la base del depósito debe ser de 5.848. Y la altura la puedo obtener al sustituir en uno de los despejes anteriores que hice. Y me quedaría que la altura es de 2.924. ¿Y cuánto mide este lado? Pues mide lo mismo, porque recuerden que es la base cuadrada. ¿Sale? Este es el resultado que estoy buscando. Ya tengo las dimensiones del depósito que logran que el área empleada sea la mínima total. ¿Y cuál es el área mínima total? 102.6 metros cuadrados. Esto, si lo reflejo en una gráfica, esta sería la gráfica de la función área, que depende del valor de A. Recuerden, es la primera que obtuvimos, ¿sale? Y el mínimo estaría aquí, 5.848 con 102.6. Acá se tiene el valor mínimo, ¿sale? Visto de manera gráfica. Ya lo comprobamos que esto es cierto porque comparamos en 6, comparamos en 5 y comparamos con 5.848 y este era el menor de todos. Regresamos a la gráfica y con eso concluimos que para esa función el valor mínimo está acá y terminamos ya nuestro problema. Hasta la vista.